Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí en este congreso que, además de aprender un montón de cosas, bueno, estamos echando unas risas con Dani espectaculares, ¿no? Esta mesa se llama, yo me pongo las gafas de millennial, ¿no? Porque, como soy un tío joven, la felicidad como modelo de negocio, personas que laten por sus empresas, ¿no? Yo tengo la suerte de estar aquí con tres amigos, ¿no? Principalmente, que son personas que yo creo que más que latir por sus empresas, laten en sus empresas, ¿no? Y esto es un matiz para mí importante. Son tres caminos diferentes, muy distintos, de tres personas que empezaron hace unos años en una historia y han terminado en otra, pero que han llegado a una meta común, una meta que podríamos llamarle de satisfacción, de haber combinado perfectamente lo que era un propósito vital, personal y a la par profesional en organizaciones que les han dado, digamos, el continente, el contexto, digamos, idóneo para poder ser personas felices, ¿no? Porque yo creo que transmiten aquí un poco de nerviosismo, como estamos todos los que estamos aquí arriba, pero sí una satisfacción vital, ¿no? Yo creo que resumiría a María, Juan y a Antonio con que, y yo me incorporo dentro de esta aseveración, que son personas que los lunes nos levantamos como si fueran viernes, ¿no? Y yo creo que esa es la clave que resume... bueno, no todos los lunes, ¿eh? Y voy a pasar a presentaros, ¿no? María Calvo es directora de Gestión del Talento y RSC, que es una combinación muy interesante en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, porque pone el acento sobre las personas. En Grupo VIPS, que todos, sobre todo la gente de Madrid, conocerá perfectamente. Está aquí a mi derecha Juan Mezo, que es el consejero delegado de Valores y Marketing, que es una consultora que trabaja con empresas en el área de consultoría, de valores, de estrategias, de responsabilidad social corporativa. Y Antonio Espinosa de los Monteros, que yo voy a dejar que Antonio presente qué es Aguara, ¿no? Que es el CEO de Aguara, pero no quiero desvelar muy bien, aunque hay algunas pistas que podéis ver por lo que estáis bebiendo hoy. Es el CEO de Aguara, que es una empresa, lo que no sabemos muy bien qué tipo de empresa es, ¿no? Entonces voy a empezar haciendo unas preguntas, y la primera va para ti, María. A mí me gustaría saber, o que transmitiéramos aquí a la audiencia, cuál ha sido tu trayectoria profesional, cómo has empezado a trabajar, qué propósito te ha guiado en la vida y cómo has llegado hasta hoy Grupo VIPS, porque tienes una trayectoria profesional súper interesante. Y también voy a hacer una doble pregunta, ¿no? Y desde tu posición actual, que combinas muy bien la responsabilidad social corporativa y la gestión del talento, ¿cómo haces que los empleados del Grupo VIPS puedan seguir ese camino, ese propósito personal dentro de la compañía? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, me voy a saltar alguna etapa de mi trayectoria porque si no me comería todo el tiempo de la agenda. Yo estaba hace unos años en una empresa de Internet, de e-commerce en concreto, y aparte de los resultados económicos y del valor que se generaba a nivel económico, pues me di cuenta de que estábamos teniendo mucho impacto en personas, en pequeños negocios, en comunidades, en emprendedores y creando un valor con el que no contábamos al principio. Entonces, allí me di cuenta que lo que quería hacer era eso, tener impacto, pero no de manera ocasional, sino todos los días en el trabajo. De allí pasé a Shoca, que me permitió tener ese impacto en muchas personas, comunidades, etcétera, desde el punto de vista de la innovación social. Y después en Grupo VIPS la suerte que he tenido es poder hacer eso, tener impacto también desde el día a día de una empresa. Me preguntabas cómo llevamos eso a los empleados. Creo que en Grupo VIPS ha sido importante el darnos cuenta de que teníamos que definir nuestra responsabilidad, no por qué queremos hacer o qué podemos hacer como empresa, sino qué somos nosotros. Entonces, ya no tenía tanta importancia definir nuestra misión, visión, valores, etcétera, sino pasar a pensar un modelo de empresa responsable, donde realmente todos los empleados pudieran identificarse con su día a día, cómo en lo que yo hago cada día estoy contribuyendo. Y eso fue lo que definimos en 3 pasos. El primer paso es, somos una empresa que busca la excelencia en todas las áreas en las que trabajamos, y eso por supuesto nos afecta a todos los empleados.
pero además de eso nos comprometemos con todos nuestros públicos para poder aportarles un mayor valor. Y además de eso queremos dar un paso más, implicarnos en aquello que nos preocupa. Y esta parte de implicarnos es lo que hace que los empleados no solo compartan los valores de la empresa, sino que puedan llevar los suyos a la empresa y vivirlos allí. Y luego, poniendo a los empleados en el centro, trabajamos mucho, y es un trabajo continuo en dos áreas. En el desarrollo de las personas, su desarrollo profesional y personal, poniéndolos en el centro, y en su experiencia. Cómo viven ellos su día a día en la empresa, qué podemos mejorar, cómo podemos dialogar mejor con los empleados y cómo podemos así entender su compromiso y aumentarlo. Qué bueno, qué bueno. Oye, Juan, ¿y tú de repente estás trabajando en una gran empresa de distribución, si recuerdo bien, o de alimentación, y de repente un día haces así, se te cruza un cable y dices, bueno, me voy a Intermón Oxfam, que ha sido casa de muchos, ¿no?, y de aprendizaje. Que ese día que se te hace el cortocircuito en la cabeza o en el corazón, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es el momento? Explícanos ese momento clave que dice, yo quiero ir a este punto. Muy bien, bueno, gracias por invitarme a participar aquí. La verdad es que tanta gente y hablar de uno mismo es como un poco ruborizante, ¿no? Porque hablo muchas veces en muchas conferencias y clases, pero pocas hablo de mí, ¿no? Entonces hoy me invitan para que hable de mí, ¿no? Yo diría que no hay un momento, ¿no? O sea, lo que sí que hay es un proceso, ¿no? Y cada persona tenemos nuestros procesos vitales. Yo pues trabajaba en una empresa multinacional, por cierto, hacían leche, cacao, avellanas y azúcar que las juntaban. En esa empresa, bueno, pues estuve bastantes años en marketing y, bueno, llega un momento, y por las noches y por las tardes, a última hora, hacía voluntariado, ¿no? Entonces, y luego fui padre, ¿no? Entonces, de repente es como que tu vida pasa a ser tres, y tienes, por un lado, tu actividad profesional, tu actividad familiar y tu actividad de ocio, tiempo libre, de acción social, como queráis llamarle, ¿no? Y había un momento en que lo que quiero es aunarlo, ¿no? O sea, lo que me ha perseguido a mí en la vida, lo que intento siempre es buscar la coherencia personal, ¿no? Y esa coherencia personal pues me lleva en un determinado momento a decir, oye, mi vida no quiero que sean tres parcelas, ¿no? Y tres parcelas como además muy separadas, sino que quiero que sean una, y quiero que el Juan Mezo profesional sea el mismo que el Juan Mezo voluntario o que el Juan Mezo padre de familia, ¿no? Y es eso lo que de alguna manera me empuja a ir discerniendo, ir valorando pues las distintas opciones, ¿no? Y en ese momento pues di el salto un precipicio, porque o sea, lo primero es la reflexión, ¿no? O sea, hay que reflexionar mucho, pero lo segundo es hay que lanzarse al vacío, ¿no? En ese momento para mí fue un gran cambio en la vida, porque en la época que estoy hablando hace más de 25 años, el éxito se medía por cuánto ganas y qué cargo tienes. Entonces, de repente, uno bajarse del sueldo y del cargo es como que pues salta al vacío, ¿no? Y ese salto al vacío, en ese momento lo viví así, ahora lo puedo explicar como una cosa maravillosa, lo mejor que me ha pasado en la vida, etcétera, etcétera, pero ese momento fue un salto al vacío, ¿no? Es lo que ahora llamaríamos salir de la zona de confort, ¿no? Esa es la palabra técnica que utilizamos ahora todos para decir, pues hay que salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera me llevó, ¿no? Esa búsqueda de coherencia, sobre todo también de propósito, de buscar algo que diera sentido a mi vida mucho más profundo, ¿no? Pero claro, he acabado de empresario, o sea, ahora soy un empresario, y sí, con todas las palabras, con todas las letras, todo lo que quiere decir esto, ¿no? Y eso es fantástico, porque realmente cada vez más quien tiene que cambiar la sociedad son las empresas, ¿no? Yo soy un convencido que el gran cambio social no lo darán las ONGs, no lo dará la administración, sino que el motor número uno es la empresa, juntamente con los otros, ¿no? Pero ahí el reto realmente está ahí, ¿no? No sé si con esto explico un poquito y luego ya ahondaremos más. Sí, luego vamos a ahondar, incluso haré más preguntas de las que no estaban previstas hacer. Y Antonio, como el mayor de la mesa, como explícanos, tú eres arquitecto. No voy a decir la edad porque para algunos es una ofensa, ¿no? esta edad, pero tú eres arquitecto y de repente en un momento determinado tomas una decisión
de montar una empresa, ¿no? Algo que, bueno, hoy en día hablamos de startups, está el emprendimiento y no sé qué, pero bueno, montar una empresa es ser emprendedor, ¿no? Y te conviertes en un emprendedor, pero con un tipo de empresa que yo no sé muy bien definir. ¿Qué es Aguara? Pues, bueno, técnicamente hablamos de empresa social. Y yo creo que también en el origen de por qué estamos aquí y por qué empezamos con este proyecto está un poco la explicación de lo que diferencia o la particularidad que tiene una empresa social. Y al final es un poco la idea de, para montar esta empresa no nos sentamos alrededor de una mesa a buscar una oportunidad de negocio o a identificar qué cosas conocíamos de un mercado y cómo podíamos explotarlo. Nosotros identificamos una necesidad social. Ese es el punto de partida del que empezamos. Y tiene que ver, supongo, como casi todas las veces, con una experiencia personal. Yo pues, soy de una generación que ha tenido la suerte de viajar, de conocer pues, bastante mundo y bueno, pues entre otras cosas he conocido una parte del mundo que no tiene mucho que ver con la nuestra. Una parte del mundo en la que la gente vive con menos de €1 al día, no tiene ni siquiera agua potable en su casa, no tiene electricidad muchas veces, no tiene un baño, no tiene casi nada. Realmente hay gente que vive casi en otro planeta o en otro tiempo desde nuestro punto de vista. Y en concreto pues estuve durante mis años de carrera trabajando en distintos proyectos en países como Perú, Camboya y especialmente en Etiopía. Y en Etiopía estuve construyendo un hospital con una ONG muy pequeñita en el este del país y me di cuenta de que la gente venía al hospital porque casi siempre había problemas relacionados con el agua. Pues venían niños con la tripa hinchada porque bebían agua contaminada, venía gente con desnutrición porque no llovía y entonces no crecían los alimentos. Recuerdo que vino un señor al hospital que vino con una gangrena en la pierna, tuvimos que mandarle a amputar a un hospital lejanísimo, porque de hecho estábamos construyendo el quirófano, el primer quirófano de toda la región, pero hubo que enviarle lejísimos porque se había hecho una herida en casa, en el campo, y no tenía agua con que lavársela y se le había infectado. Y me chocó tanto la realidad del agua, o sea, es que la gente no tiene ni agua, es que los pastores tienen que desangrar sus cabras para beber agua en verano, para beber algo de líquido. Que dije, pues a esto pues vamos a intentar ponerle una solución, ¿no? O sea, no es que nosotros estemos solucionando el problema a nivel global porque hay 700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, pero lo que hemos hecho es intentar poner una gota para solucionar el problema. Y básicamente le hemos dado forma de empresa, hemos montado una empresa que existe por un fin social. Nosotros vendemos agua, agua embotellada, pero no existimos para vender agua embotellada. Mi última idea era vender agua embotellada. Nuestro último propósito, de hecho, a día de hoy como empresa, es vender agua embotellada. Es un medio solo para conseguir un fin que tiene que ver con el impacto social positivo. Y además yo creo que bueno, ahí entronca con otra serie de valores que son cómo somos como empresa, porque qué sentido tiene intentar hacer felices a unas personas en Etiopía, en Congo, ahí donde trabajamos proyectos sociales, teniendo personas infelices trabajando aquí, ¿no? O qué sentido tiene intentar solucionar un problema social en África, generando un problema de sostenibilidad en España, no teniendo en cuenta el impacto medioambiental que tenemos. O sea, ser una empresa social para mí tiene que ver con todos los puntos en los que tenemos incidencia en la vida de las personas que trabajan. Existimos para hacer felices a personas. Yo creo que ese es el final de una empresa social. Qué bueno. Yo diría que cualquier empresa también, ¿no? Por el motivo que nos trae hoy en día de hacer felices a las personas. Y tú antes has dicho, María, que dice, estamos trabajando para hacer que nuestros empleados sientan que contribuyen a ese valor que genera la empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis? Pues no todos tenemos la suerte, ¿no?, de trabajar en ámbito social, ¿no?, que es muy gratificante. ¿Cómo le haces a una persona que está en la línea de producción, en un camarero, un cocinero o en la tienda de VIPs, cómo le haces sentir que aporta valor al valor generado por la empresa? Bueno, lo primero, en la parte última que comentaba antes de nuestro modelo de responsabilidad, hemos tenido que pasar a una manera de hacer las cosas mucho más de abajo arriba que de arriba abajo. Son los empleados los que deciden dónde y cómo quieren implicarse, cuáles son las iniciativas, piden los recursos que necesitan para ello, pero son responsables del qué, el cómo y el impacto que tienen, ¿vale? Es importante que los empleados puedan tangibilizar
aquello que están haciendo y además que sea cerca. Muchas veces buscamos proyectos que están totalmente lejos o en otras dimensiones y no es algo que ellos puedan tocar. Y dentro de esta empresa, Juan, tú desde fuera, porque Valores y Marketing es una consultora, ¿no?, de RSC y de marketing en valores para las empresas, ¿cómo ves tú la evolución de... Hoy en día hablamos con Grupo Vips y es una empresa muy avanzada en temas de responsabilidad social corporativa, pero evidentemente cuando hablamos de empresa yo siempre pienso en la florista ecuatoriana que ha montado una pequeña floristería en Tetuán, ¿no?, en el barrio de Tetuán, que también es una empresaria, ¿no? ¿Tú cómo ves la evolución en todo este ámbito empresarial de los temas, no sé si llamarles de valores o de responsabilidad social corporativa y sobre todo en relación al tratamiento con los empleados? A ver, yo veo una evolución fantástica, la verdad, es un gustazo, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo estoy disfrutando un montón escuchando lo que he estado escuchando durante la mañana, ¿no? Claro, Valores y Marketing se crea hace más de 20 años. En ese momento nadie hablaba de responsabilidad social corporativa, nadie hablaba de voluntariado corporativo, de acción social de la empresa, de fundación empresarial. Entonces, la verdad es que cuando iniciamos este proyecto es muy visionario. De hecho, publicamos un libro que se titulaba El beneficio de compartir valores. El beneficio de compartir valores hace 20 años debíamos ser marcianos. Nadie entendía exactamente de qué estábamos hablando. Pero claro, eso ha cambiado mucho y hoy es una gran prueba para nosotros, ¿no?, después de 20 años de ver realmente que esto está evolucionando y está evolucionando de una manera fantástica, ¿no? Da gusto ver la gran empresa, todas las empresas del IBEX que se han desarrollado, bueno, hemos estado viendo ejemplos clarísimos de cómo se está evolucionando desde recursos humanos. Ya no solamente vamos a poner una fundación o vamos a hacer voluntariado, vamos a hacer acción social, que está muy bien y hay que hacerlo y es casi un must hoy, ¿no? Hoy casi es una obligación, sino que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Y el ir más allá, pues hoy también creo que hemos visto ejemplos de ese ir más allá. Las personas en el centro, me ha encantado oír departamento no de recursos humanos, sino departamento de desarrollo de personas, ¿no? Eso es fantástico, porque más allá de los nombres quiere decir que hay una intención. Y una intención que no es naif, es el win-win, ¿no? Barrabás también nos decía el win-win-win, ¿no? El valor, generar valor compartido. Eso es lo que realmente tenemos que conseguir, que las administraciones, las ONGs y las empresas, todos trabajemos conjuntamente para llegar a nuevos estadios, ¿no? Y el gran rol lo tiene la gran empresa sobre todo, ¿no? Pero también las pequeñas empresas pueden hacer montones de cosas, ¿no? Porque al final, como decía al principio, ¿no?, o sea, es un tema de actitud. Yo cuanto más años llevo en estos temas, incluso por experiencia personal, te das cuenta que al final da igual dónde estés trabajando, lo que estés haciendo, hay que buscar el propósito siempre de aquel trabajo que te estás desarrollando para que tenga sentido, para que realmente estés trabajando para algo para lo que merezca la pena, ¿no? Y que te levantes cada lunes, aunque con sueño, pero con ilusión por hacer algo que vale la pena, ¿no? Pero luego, aparte de tener ese propósito, lo importante es ser capaces de aunar esfuerzos, ¿no?, para conseguir que realmente podamos pues llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible que nos planteaban en la sesión anterior, ¿no?, de cómo entre todos los retos que tenemos los podemos solventar, ¿no? Y ahí hay un gran trabajo de colaboración entre empresas y todos tenemos que aportar, las pequeñas empresas también, ¿no?, porque al final es la actitud personal con la que cada uno afronta cada una de las circunstancias, ¿no? La actitud personal y luego, evidentemente, pues poner toda nuestra capacidad profesional al servicio de esa gran causa, ¿no? Y el otro día leí una entrevista a Guillermo Fesser, no me acuerdo muy bien, creo que era en El País, y que decía: a los jóvenes no es que no les interese nada, es que no les interesa el modo de vida que se les está ofreciendo. Tú, Antonio, como todavía en ese rango de edad de joven, ¿qué modo de vida, qué tipo de empresa crees que están buscando los jóvenes? Yo creo que antes hablaba del no diferenciar el trabajo de tu vida personal, de tu familia. Yo creo que la gente joven lo que necesita es esa coherencia, ¿no?
Y cuando la persona joven se acerca a una marca o a una empresa o a un producto, lo que busca es sentirse identificado con los valores de aquello que está consumiendo o de aquello que está comprando, porque yo creo que somos cada día más conscientes de que nuestro impacto en el mundo no tiene tanto que ver con votar como con consumir. La manera en la que consumimos cambia mucho más el mundo que la manera en que votamos. Y esa coherencia nosotros lo vemos pues en el tipo de consumidor que tenemos, que suele ser gente joven y que además es mucho más entusiasta, ¿no? O sea, cuando tú le ofreces a la persona un producto con el cual se identifica, yo creo que no tienes un cliente, tienes un embajador, tienes mucho más que un consumidor. Y al final creo que hay que entender al consumidor como mucho más que eso, no como un ser que va a depositar unos euros en un mostrador para llevarse tu producto, sino como alguien que tiene que ser tu prescriptor, que tiene que seguirte en sus redes sociales, que tiene que hablar de ti en la calle, que tiene, o sea, alguien que se siente involucrado en tu proyecto. Y eso tiene sentido cuando tú tienes un proyecto como empresa. El problema es que una empresa que solo existe para tener una cuenta de resultados no tiene un proyecto real, no tiene un proyecto que pueda involucrar a personas. Y creo que esto además va mucho más allá de la relación de empresa y consumidor, incluso toca la relación de empresa y trabajadores. Hace poco leí un libro que se llama La paradoja, que me ha parecido espectacular. Y la clave para mí es entender que la gente es voluntaria, que los trabajadores de tu empresa son voluntarios de tu empresa. Sí, tú les puedes pagar, pero ellos pueden elegir marcharse mañana. Ellos ya no van a estar, el joven ya no está en una empresa solo por una cuestión de sueldo, que también es importante y siempre lo va a ser, pero busca algo más, ¿no? Busca eso, levantarse el lunes con cara de viernes. Y yo creo que entendiendo que tus trabajadores son voluntarios y entendiendo que tus consumidores tienen que ser voluntarios de tu causa, pues vas a hacer productos y vas a tener una cultura empresarial, o como se diga, porque perdonadme, pero yo la jerga oficial la controlo muy poco, seguro que vas a tener una empresa que tenga sentido en este siglo. Bueno, habéis dicho cosas que a mí me están dejando muy satisfecho, ¿no? Actitud personal, ¿no? Es un tema de actitud personal, es un tema de personas, ¿no? Coherencia, contribución al valor, ¿no? Que genera. O sea, es decir, son temas, creo que esenciales, ¿no? En lo que es el cómo nos tenemos que sentir las empresas. Y es cierto lo que dices que la relación con las empresas es como el matrimonio, ¿no? En la época de mis padres, pues duraba toda la vida y hoy en día, pues las relaciones son muchísimo más cortas. Yo creo que por terminar, ¿no? No sé si he visto ahí una mano amenazante, pero sí que me gustaría saber de vosotros, o aquí hay mucha gente de recursos humanos, ¿no? Del ámbito de los recursos humanos, no sé si consejos o no sé si visiones de cuáles serían los puntos clave para hacer que empresas grandes, pequeñas, medianas, que están intentando motivar a sus trabajadores, que están intentando que la gente se sienta a gusto, que hacen encuestas de clima constantemente y que no ven bien las palancas para levantar un poco el ánimo que estamos viviendo, ¿no? Después de una época de crisis bastante dramática para el empleo. ¿Cuáles creéis que son los puntos clave en donde atacaríais primero para hacer que en las empresas los trabajadores se sintieran muchísimo más a gusto? Bueno, yo creo que la palabra coherencia ha salido muchas veces. Para los trabajadores es importante que ese propósito que buscamos definir las empresas no esté en la periferia de lo que hacemos, sino en el día a día, en el camino del día a día, y que lo puedan palpar de verdad, no solo verlo en un póster escrito. Sí que tenemos que dejar de hablar de proyectos de impacto social o proyectos sociales y empezar a trabajar en que todos los proyectos en los que trabajamos como empresa tengan ese propósito de llegar a más personas, de ser más éticos, de ser más inclusivos o de tener un menor impacto. Y luego hay una cosa que ha dicho Juan que estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que dejar de pensar en sectores como el sector sin ánimo de lucro, el sector empresarial, el sector público. Al final, a todos nos pagan por resolver problemas, sin ir más lejos, y los problemas probablemente son los mismos. Entonces, si no empezamos a trabajar como iguales, es muy difícil que podamos resolver problemas. Y eso es lo que más motiva a los empleados, el sentirse que son parte de este. Sentirse útiles, ¿no? ¿Y tú, Juan? Bueno, hay muchas cosas, y me podría enrollar mucho, pero o sea, yo creo que una de las cosas
es trabajar en la responsabilidad social personal, ¿no? Tenemos muchas empresas con códigos de buen gobierno, con muchas políticas definidas, tenemos unos valores fantásticos, tenemos una misión muy clara. Falta el engagement, ¿no? Falta involucrar a todos los empleados en eso y que se lo crean, ¿no? No el último de la cadena, sino a veces los mandos intermedios, que son los más complejos, ¿no? Porque tienen la presión del día a día y de los objetivos, y porque la cúpula a veces está muy de acuerdo con todo, ¿no? Y abajo pues igual también estaría muy de acuerdo, pero a veces el medio es la franja donde es más complejo gestionarlo, porque hay que gestionar la tensión del día a día y resolver los problemas y cumplir con los objetivos y a la vez ser muy buenos y ver a este qué le pasa y poner en el centro a la persona, ¿no? Ese equilibrio no es nada fácil. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso, en la tolerancia, en la consciencia personal, en la conciencia. Voy a utilizar una palabra que no se malinterprete, la espiritualidad. O sea, yo creo que tiene que haber una parte de espiritualidad también en la empresa, y es un poco revolucionario, si queréis, este concepto, pero creo que también hace falta, ¿no? Porque es lo que nos lleva al sentido más profundo de las cosas, o al sentido último de por qué hacemos las cosas. Y eso tiene que ser en cada una de las personas, ¿no? Yo, no sé, me he ido un poco por las ramas, pero diría que por aquí hay un camino, ¿no? Qué bueno, Antonio. ¿Yo qué voy a decir? Yo nunca he trabajado en una empresa grande. No tengo ni idea. Puedo soltar aquí un rollo e inventarme algo, pero supongo, desde la poca experiencia que tenemos nosotros, o que tengo yo con este proyecto, que es una experiencia laboral, laboral como tal oficialmente de 1 año y medio, yo creo que yo lo que veo fundamental, y también para una empresa pequeña, es hacer que cada persona se sienta muy importante en lo que hace. O sea, transmitirle primero confianza, no solo decirle que la persona es importante, sino demostrárselo día a día, porque le das responsabilidad, porque te fías de ellos, porque o sea, hacer que cada uno que viene al trabajo entienda que su aportación para el proyecto común que tenemos es fundamental. Y creo que para eso hay una parte que es, supongo, del ámbito de los recursos humanos, que es el involucrar a las personas, el transmitir esos valores. Pero luego, sobre todo, y vuelvo un poco a lo de antes, es tener un proyecto de verdad, porque al final tú no puedes pedir a alguien que se involucre en algo en lo que no cree, que no comparte y que le resbala. Y yo creo que, con lo poco que veo, pero sí tengo amigos trabajando en empresas grandes, pequeñas, medianas, es muy difícil, o sea, veo que las empresas lo pasan muy mal para retener el talento joven, porque no les están hablando en el idioma que ellos esperan escuchar, no les están dando el salario emocional que necesitan. Y creo que esto, no sé, me imagino que cuando tienes una estructura muy grande es muy complicado, pero me parece que es la reflexión fundamental que tiene que hacer una empresa hoy en día. Yo voy a terminar con una pregunta más, antes de que me maten. Vale, llevas poco tiempo en esto del mercado, pero no se oye el... ¿No se oye? Han cortado ya. Sí, ¿no? Ahora sí. Termino. Vuélvete 1 año y medio atrás. ¿Tomarías la misma decisión que tomaste entonces con Aguara? ¿Con lo que sé hoy? Ojalá que sí. es que ha sido un camino durísimo, pero no por Aguara, porque emprender es durísimo, y emprender desde el punto de vista social, o sea, de hecho diría que es menos duro, porque yo muchas veces me he puesto en la situación de decir, joder, si estuviera vendiendo cualquier producto con el único fin de hacerme rico o cualquier otra cuestión, lo hubiera dejado hace mucho tiempo, porque ha sido tan complicado, hemos tenido días tan malos, hemos estado tan cerca de tener que cerrar las puertas tantos días, que si no tienes un porqué, no tienes un motivo, una razón que te trasciende a ti mismo, veo muy complicado el decir, pues ¿de dónde saco fuerzas ahora, no? Y nosotros sacamos fuerzas de que tenemos un gran proyecto, de que hay muchas personas a las que les está cambiando la vida, y de que creemos en lo que hacemos. Si no fuera así, hubiéramos cerrado. Y me estoy enrollando, pero ojalá que sí, desde luego. O sea, y si esto desapareciera hoy, pues mañana volvería a intentarlo. ¿Y tú, María, cuando estás en la plataforma digital y de repente dices, me voy a Soca, o ¿qué es esto de Soca? ¿Volverías a hacerlo? Sí,
lugar a dudas, también... Ahora me he cortado. Ah, me he cortado. También fue un cambio personal y profesional grande. Juan hablaba del salto al vacío totalmente y sin paracaídas, pero pasé a disfrutar del día a día de una manera que antes no lo hacía. Entonces, sí que era viernes todos los días, en ese sentido. ¿Y tú, Juan, ese fatídico día de...? Yo es que, o sea, ha habido momentos mejores y peores, evidentemente. Sí. Ha habido momentos mejores y peores, pero yo volvería a hacer lo mismo que he hecho. O sea, yo creo que vale la pena darse cuenta que, o sea, cuando uno ha estado en una empresa que dedicaba muchísimas horas, ¿no? Porque el tema de la conciliación es un tema que todavía hay que trabajar mucho, ¿no? Cuando estás muchas horas metido en una empresa y te das cuenta que bueno, la vida es mucho más que eso, pues, y que las personas y los jóvenes, los millennials, cada día buscan más esto, necesitamos pues eso, compartir esos espacios y sentirte, saber si hace calor o hace frío, ir en el metro, relacionarse, porque si no vives como en una burbuja, ¿no? Y cuando has trabajado en una empresa muy grande, a veces la sensación de burbuja existe, ¿no? Vas en tu coche, llegas a tu oficina, tienes aparcamiento, entras, todos son espacios cerrados y entonces resulta que te falta como el aire, ¿no? Y no sabes si hoy hacía bueno o hacía calor o hacía frío y las pequeñas cosas de cada día pues resulta que a veces se desvanecen, ¿no? Hay que volver a retomar la vida como es, ¿no? Tal cual, entonces vale la pena, ¿no? Pues yo creo que todos nos congratulamos, ¿no?, de que no os arrepintáis de haber tomado este camino, y yo creo que son el ejemplo de que personas con valores generan valor para las empresas, ¿no? Y entonces os pido un aplauso para ellos.